La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó, se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ava. Era una clara mañana de primavera cuando el vuelo 764 se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Un día de esos en los que el sol se reflejaba en la pista como oro, iluminando el avión con un brillo impecable que hacía que todo pareciera ordenado, fresco y listo para el despegue. Pero bajo el acero pulido y las sonrisas de los agentes de embarque, se avecinaba una tormenta que nadie podría haber anticipado. Entre los últimos pasajeros en embarcar, se encontraba una mujer negra de unos 40 y tantos años, de expresión tranquila y serena, con una presencia marcada por una serena dignidad. Vestía un mono azul pálido que la envolvía como un lujo a medida, el tipo de atuendo que susurra riqueza, pero no llama la atención a gritos. Caminando ligeramente delante de ella, arrastrando una maleta rosa brillante con ruedas, decorada con pegatinas brillantes y un llavero de unicornio torcido, iba su hija. María, de 12 años, tenía la confianza de una niña criada en salas llenas de personas que toman las decisiones, la clase de confianza que no nace de que te digan que eres importante, sino de verla plasmada a diario en casa, en la sala de juntas y en eventos benéficos donde los millonarios hacían una leve reverencia cuando su madre entraba. Y hoy simplemente estaba emocionada por su primer viaje en solitario a Europa, un viaje largamente esperado que su madre solo haría hasta Nueva York, antes de que María continuara con el programa internacional de su colegio privado. Los rizos de María estaban recogidos en 2 moños perfectos, su atuendo era una divertida mezcla de brillo y diseño, y su sonrisa brillaba como si ya supiera que pertenecía a primera clase, porque así era. La azafata Cameron Lyle estaba a mitad de su turno matutino, y aunque su uniforme seguía planchado y su brillo de labios intacto, la sonrisa con la que había empezado el día ahora se dibujaba con una impaciencia apenas disimulada, sobre todo al ver a María arrastrando su maleta por la lujosa alfombra de la cabina de primera clase. Cameron había desarrollado una fórmula tácita para determinar quién parecía pertenecer a primera clase, y esta niña en particular, con su maleta color caramelo y su energía radiante, no la igualaba. Y ese sutil prejuicio, invisible para la mayoría, se desplegó por completo cuando María, todavía delante de su madre, se detuvo en el asiento 1A e intentó subir su maleta al compartimento superior. ¿Qué crees que estás haciendo?, Cameron espetó, con un tono que simulaba preocupación, pero que se atenuaba con algo más frío, algo crítico mientras caminaba rápidamente por el pasillo y extendía la mano para interceptar la maleta. María parpadeó, sobresaltada, pero la sujetó. Solo la estoy subiendo. Este es mi asiento, dijo con una risita nerviosa, con voz dulce pero segura, mientras sus ojos revisaban su tarjeta de embarque una vez más para confirmar lo que ya sabía. Pero Cameron no miró la tarjeta, ni siquiera la pidió. En cambio, arrancó la maleta de las manos de María con una brusquedad que llamó la atención de los pasajeros cercanos. Su movimiento fue demasiado agresivo, demasiado rápido, y entonces sucedió. En el forcejeo por bajar la maleta, la mano de Cameron se abalanzó con fuerza, quizás no con intención, pero sí con fuerza, y le dio a María un golpe en la mejilla, tan fuerte que la mujer del asiento 2 se quedó sin aliento y dejó caer el café. Tan fuerte que el hombre del otro lado del pasillo se quitó los auriculares con cancelación de ruido, y tan fuerte que una voz, la de su madre, resonó en la cabina como un latigazo. Disculpe, ¿acaba de ponerle las manos encima a mi hija? A Cameron se le cortó la respiración cuando la mujer que acababa de subir, cuya presencia había ignorado por completo, dio un paso adelante lentamente, con un taconeo que no solo resonaba en las paredes, sino que inspiraba respeto. El ambiente en la cabina cambió. En un momento, Cameron estaba corrigiendo a una niña. Al siguiente, miraba fijamente a una mujer cuyo rostro se le había vuelto familiar de repente,
porque lo había visto antes, no en este avión, pero en la portada de Business Week y Forbes, y en el artículo colgado en el tablón de anuncios de la sala de descanso del personal bajo un titular que decía: la directora ejecutiva más joven de Langston Aviation revoluciona los viajes de lujo. La mano de Cambryn, la que había usado para golpear la maleta y a la chica, empezó a temblar. Señora, no sabía, no preguntó, respondió la mujer con frialdad, arrodillándose para acariciar el rostro de María, inspeccionando la roncha enrojecida en su mejilla con manos demasiado firmes para lo que estaba a punto de suceder. No preguntó su nombre. No pidió su billete. Lo supuso. Cambryn retrocedió, pero no tenía a dónde ir. Los pasajeros estaban grabando, las miradas estaban fijas en ella, y ahora, cada segundo que pasaba intentando formular una disculpa solo acentuaba el silencio. Lo siento, susurró Cambryn, pero ni siquiera ella lo creía. La madre de María se puso de pie de nuevo, esta vez no como madre, sino como la mujer dueña de las alas bajo sus pies. Acabas de agredir a la hija de la dueña de esta aerolínea, dijo en una voz tan baja y feroz que Cambryn se tambaleó. Y lo hiciste delante de todos. En ese momento, el intercomunicador crepitó. Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Despegamos en un momento. Pero toda la cabina permaneció paralizada, sin saber si este era el comienzo de un vuelo, o el comienzo de algo mucho más grande. El zumbido de los motores apenas comenzaba a adquirir un ritmo constante previo al despegue, pero dentro de la cabina del vuelo 764, el tiempo mismo parecía suspendido, como si el avión se encontrara en una burbuja de cristal, donde el mundo exterior dejaba de importar, porque a las 8:14 a.m., una azafata de primera clase acababa de golpear a la hija del dueño de la aerolínea, y nadie a bordo sabía qué sucedería después, y menos aún Cambryn Lyle, quien temblaba junto al asiento 1A con los dedos enroscados en la tela de su delantal, como si aferrarse a él pudiera deshacer de alguna manera lo que acababa de hacer. María permanecía sentada en silencio, con su maleta rosa sobre su regazo como un escudo, los hombros ligeramente encorvados hacia adentro, y la mejilla aún marcada por el suave rubor de la mano descuidada de Cambryn, una marca que latía con el silencioso dolor de la humillación más que con el dolor. Y aún así su postura no se derrumbó. Se transformó en algo más antiguo, algo forjado en habitaciones donde el poder debía mantenerse en la postura y el silencio, porque había crecido a la sombra de una mujer que nunca tuvo que alzar la voz para dominar el mundo. Y esa mujer, Chanel Langston, fundadora y directora ejecutiva de Langston Aviation, se erguía ahora no solo como una madre, sino como una fuerza silenciosa de la naturaleza, con la espalda recta, los labios fruncidos en una línea que decía más que un grito, la mano apoyada en el reposacabezas del asiento de su hija como si reclamara el espacio a su alrededor, desafiando a cualquiera a disputarlo, y la temperatura en la cabina había bajado 10 grados, a pesar de que el sol aún entraba a raudales por las ventanas. Desde la cabina de vuelo, el capitán Reinhardt salió al pasillo, con expresión serena pero inconfundiblemente alerta, el tipo de hombre que había sorteado tifones y golpes políticos, pero que ahora se encontraba frente a algo mucho más delicado, una bomba corporativa envuelta en cuero de primera clase. Al acercarse, sus ojos se clavaron en los de Chanel, y en ese instante comprendió exactamente quién era, y por qué el personal había recibido protocolos adicionales esa mañana. Señora Langston, comenzó, con la voz un poco alta. Le pido disculpas por la demora, pero entiendo que ha habido un incidente, dijo ella, con una voz tan suave que se deslizó sobre sus palabras y las interrumpió antes de que pudieran terminar. Mi hija fue agredida por un miembro de su tripulación, delante de varios pasajeros, y me gustaría saber qué piensa hacer su aerolínea al respecto. La garganta del capitán Reinhardt se tensó en silencio por un momento antes de recomponerse y mirar a Cambryn, quien para entonces había retrocedido 3 pasos y se apretaba contra el divisor de la cabina como si fuera a desaparecer en él, y luego a Chanel, cuya calma empezaba a parecerle más peligrosa que cualquier indignación que hubiera presenciado en un avión. Por supuesto, dijo el capitán con cautela,
mirando al sobrecargo que estaba detrás de él. Iniciaremos una interna. No, interrumpió Chanel de nuevo, esta vez con la firmeza de una decisión ya tomada. No hay nada interno. Esto fue externo, público. ¿Y ahora? Mi respuesta también. Desde la fila de atrás, una voz rompió la tensión. Dishon Peters, un prometedor estratega político que había estado tuiteando en directo el incidente desde su asiento en el 2Q, y ahora levantaba su teléfono para que todos lo vieran. La pantalla mostraba un video con más de 50 visualizaciones en menos de 10 minutos. Señora, si le sirve de ayuda, tengo la grabación, dijo con un tono respetuoso pero con un toque de asombro. Ya es tendencia. Langston Flight. Cameron dejó escapar un sonido, entre un suspiro y una súplica, pero ya era demasiado tarde. Los pasajeros lo habían visto. Internet lo había visto. Y lo peor de todo para ella, Chanel no había reaccionado. Porque Chanel no necesitaba reaccionar. Simplemente se volvió hacia la sobrecargo y le dijo, «Por favor, acompañe a Lasra Lile a la sala de espera de la tripulación hasta nuevo aviso. Tendré a alguien esperándola cuando aterricemos. Quiero su placa, su identificación de tripulación y el nombre de la persona que la autorizó para este vuelo. Lo quiero ahora». La sobrecargo, contratada por su habilidad para suavizar las turbulencias tanto en el aire como en tierra, tragó saliva y asintió. «Sí, señora», dijo, ya moviéndose. Cameron intentó hablar, pero no le salieron las palabras. María levantó la vista, solo una vez, y aunque su voz era apenas un susurro, se oyó en el silencio. «Deberías haber preguntado quién era yo». Mientras el sobrecargo conducía a Cameron hacia la cocina, desapareciendo de la vista, el capitán se acercó a Chanel, con un tono bajo y cauteloso. «Podemos volver a la puerta de embarque si lo prefiere, o retrasar la salida». Pero Chanel sonrió, solo un poco, y entonces dijo algo inesperado. «No», dijo, «despeguemos. Que se pregunten qué pasa después a 9 metros». El capitán Reinhardt retrocedió un paso, un poco más pálido que antes. Pero mientras el avión empezaba a rodar hacia la pista, alguien más a bordo ya se movía, silenciosamente, sin ser notado. Un hombre en el 3F, que no figuraba en el manifiesto original. Un hombre que sacó una tableta de su equipaje de mano, abrió una carpeta con la etiqueta Phoenix y tocó la pantalla. En cuestión de segundos, algo bajo la panza del avión parpadeó, algo que no debería haber estado allí. Y sobre ellos en la cabina, un sistema secundario emitió un mensaje. A 9 metros, cuando la luz del cinturón de seguridad se atenuó y un suave sonido de calma inundó la cabina, la mayoría de los pasajeros del vuelo 764 creyeron que el drama había terminado, que la bofetada, la indignación y el despido inmediato de Cameron Lyle habían sido el titular, la tormenta, la noticia. Pero lo que no comprendieron fue que solo había sido la primera ficha de dominó, y la siguiente caía rápidamente, de una forma que nadie, ni siquiera la dueña de la aerolínea, podría haber predicho. Chanel Langston estaba sentada junto a su hija, rozando suavemente la mejilla de María con el borde de un pañuelo de seda. Cada movimiento era sereno, tierno, preciso, como una madre que intenta no temblar, aunque la calidez de su expresión delataba una furia que aún latía bajo la superficie. Pero no era la rabia lo que la impulsaba, sino la disposición, porque años en la cima le habían enseñado que las tormentas nunca llegan solas, se forman oleadas, y no se sobrevive esperando a ver qué trae la siguiente. Hay que afrontarla de frente. Mientras tanto, en el asiento 3F, el hombre de la americana azul marino que había embarcado silenciosamente casi al final del embarque general de primera clase alto, bien afeitado y fácil de olvidar por diseño, volvió a tocar la superficie negra mate de su tableta de seguridad, y esta vez no solo activó el sensor integrado en su equipaje de mano, sino que lo desplegó. Nadie lo notó. No sonó ninguna alerta. Ninguna bandeja se movió. Pero bajo el fuselaje del avión, un dispositivo magnético del tamaño de una barra de proteínas había comenzado a transmitir en una frecuencia tan avanzada que solo los receptores de grado militar podían detectarlo, y peor aún,
comenzó a comunicarse directamente con el sistema de navegación de respaldo de la aeronave, ese que ningún piloto comercial toca a menos que falle todo el sistema de guía. Y dentro de la cabina, el capitán Reinhardt ya fruncía el ceño. ¿Lo sentiste?, le preguntó al copiloto, con la mano suspendida sobre los controles del piloto automático, donde un destello de resistencia, como un pequeño retraso, respondió a su toque. El copiloto asintió, con la inquietud tensando sus facciones. Retraso del sistema. No lo tuvimos la última vez que volamos por esta ruta. Posible bucle de GPS. Reinhardt volvió a tocar la pantalla y entrecerró los ojos. Pero esta vez la pantalla cambió sola. Un destello de estática. Luego, un breve mensaje. Ruta del sistema modificada. Mantener rumbo. No le gustó nada. Para nada. De vuelta en el 3F, el hombre guardó la tableta en su bolso, dio un sorbo al zumo de naranja que no había probado hasta entonces, y lentamente volvió la mirada no hacia Chanel ni hacia María, sino hacia la mujer 2 filas detrás de ellos, en el asiento 5C, que fingía leer The Economist, pero no había pasado una página en 15 minutos. Levantó la vista, solo una vez. Lo miró a los ojos y asintió levemente. Trabajaban juntos, y nadie se había dado cuenta de que no eran pasajeros. En el asiento 1A, María bajó la mirada hacia su muñeca, donde una fina pulsera de oro vibró una vez, una notificación que reconoció al instante como una señal de su red familiar encriptada. Parpadeó confundida. «Mamá», susurró, golpeando con los dedos la parte inferior del reposabrazos. «Hay algo raro». Chanel se inclinó hacia adelante en voz baja. ¿Qué clase de rareza? María le mostró el brazalete. Era un código de alerta privado, uno que solo usaba la División de Seguridad Ejecutiva de Langston Aviation. Baliza no autorizada detectada. Proximidad de señal a bordo. El cuerpo de Chanel se quedó inmóvil. No se congeló, sino que se encogió. Con el rabillo del ojo, examinó la cabina, calculando, comprobando, mapeando. Sus instintos, embotados durante meses de reuniones de la junta directiva y apretones de manos con los medios, volvieron a cobrar importancia. No se trataba de una emergencia corporativa. Era una estrategia. Había alguien a bordo que no debía estar, y no estaba allí para atender al cliente. Extendió la mano para llamar desde el asiento, pero no funcionó. En lugar del suave timbre y el brillo del panel de control, la luz parpadeó y se apagó. Un instante después, todos los monitores de primera clase parpadearon a la vez, y entonces, sin previo aviso, las luces de la cabina se apagaron. Todas las pantallas se quedaron en negro, y por el intercomunicador, una nueva voz, no la del capitán, ni la de la tripulación, habló con una amenaza serena y calculada. «Buenas noches, pasajeros del vuelo 764. Durante las próximas horas, haremos un pequeño desvío. Por favor, permanezcan en sus asientos y no intenten interferir. Ahora tenemos el control». Se oyeron jadeos. Alguien gritó. Y Chanel se puso de pie, sin pedir permiso, sin esperar el protocolo. Porque esto ya no era un vuelo. Era una declaración de guerra. Y la aerolínea que ella construyó estaba siendo atacada desde dentro. El aire dentro del vuelo 764 se densificó. No por la altitud, ni por las turbulencias, ni por la diferencia de presión entre la cabina y el cielo, sino porque cuando las luces se apagaron y la voz del secuestrador se filtró por el intercomunicador como aceite en llamas, todos a bordo se dieron cuenta, en tiempo real, de que ya no eran simples pasajeros, sino piezas de ajedrez, atrapadas en un juego cuyas reglas eran desconocidas y cuyas apuestas subían con cada respiración. Los monitores parpadearon una vez más, sin reiniciarse, sino revelando la imagen en bucle de un globo terráqueo digital que giraba lentamente, con letras codificadas bailando en los bordes de la pantalla como grafitis encriptados, y entonces la voz regresó, tranquila, clínica y claramente sin miedo. «No somos terroristas, no estamos aquí para hacerles daño. Pero este avión y la mujer sentada en la 1A representan algo mucho más grande que los viajes aéreos de lujo. Representa la consolidación,
el control, el imperio. Y hoy, el cielo escribe una nueva historia. El silencio posterior fue ensordecedor. Los pasajeros miraron a su alrededor, algunos susurrando, otros aferrándose a sus compañeros de asiento, otros buscando instintivamente sus teléfonos, solo para darse cuenta de que el wifi a bordo se había apagado y sus barras de señal estaban en blanco. El avión se había convertido en un barco fantasma en el cielo. Chanel Langston, sin embargo, no se sentó. No entró en pánico. Dio un solo paso hacia el pasillo, tacones silenciosos sobre la alfombra, postura firme, la viva imagen del control, y se giró hacia la cabina, recorriendo con la mirada las filas mientras su mente trabajaba a una velocidad que podía superar las transmisiones satelitales. Y detrás de ella, María permaneció en su asiento, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque su madre le había enseñado la regla más importante cuando el peligro llamaba a la puerta: saber cuándo moverse y cuándo quedarse completamente quieta. Desde el asiento 3F, el hombre de la tableta, ahora identificado solo como Phantom, en su transmisión codificada, se levantó lentamente, pero no avanzó. Observó a Chanel con fría indiferencia, como esperando a que cometiera el primer error. La mujer del asiento 5C tenía ahora algo en la mano, una bolsa negra con antena, y, aunque se movía con la naturalidad de una pasajera que estira las piernas, su otra mano no se apartó del cinturón, donde un microdispositivo parpadeó una vez con una luz azul. En la cabina, el capitán Reinhardt y su copiloto observaban un panel de control que se había transformado en una interfaz extraña, una para la que ninguno de los dos había recibido entrenamiento. Cada intento de anulación se topaba con un código de bloqueo. Los controles de navegación seguían respondiendo, apenas, pero su destino había cambiado. Se dirigían hacia el Atlántico y descendían lentamente. ¿Quién habla?, preguntó Reinhardt por el comunicador, que había sido redirigido a través de un relé filtrado. ¿Qué desea? La respuesta fue instantánea. Queremos acceso al núcleo biométrico del CEO. Queremos la clave. En la sala 1A, Chanel entrecerró los ojos. De eso se trataba. No de un rescate. No de una venganza. De acceso. En lo más profundo de su ser se escondía un código biométrico. Una clave cifrada, codificada en su identidad, que se usaba solo una vez cada trimestre para autenticar y desbloquear la columna vertebral de seguridad de la infraestructura global de la aerolínea. La clave le otorgaba control digital total sobre cada avión, cada servidor, cada bóveda. Y vivía, cifrada y latente, en su torrente sanguíneo, activada solo por voz y pulso bajo monitoreo en vivo. Imposible de hackear, aún más difícil de copiar, a menos que alguien hubiera diseñado una forma de extraerla en pleno vuelo. Se giró hacia Dennis, el veterano sobrecargo de vuelo, quien había permanecido extrañamente silencioso hasta ese momento, con las manos fuertemente cruzadas tras la espalda. Lo miró a los ojos. «Lo sabías», dijo. «¿Verdad?» Dennis no parpadeó. «Lo sospechaba», dijo en voz baja. El manifiesto indicaba una señal fantasma, pero no quería sembrar el pánico. Deberías haber empezado una guerra. Antes de que pudiera responder, una leve vibración resonó bajo el suelo de la cabina, un zumbido de baja frecuencia que se hacía más fuerte a cada segundo. Los pasajeros se removieron nerviosos. Las luces volvieron a parpadear. «¿Qué es eso?», preguntó María, con la voz apenas por encima de un susurro. Chanel apretó la mandíbula. «Están activando el captador de señales», dijo. «Un campo que extrae datos de resonancia biométrica. Quieren mi piedra angular sin que yo lo sepa». María parpadeó. «Pero tú sí lo sabes». Chanel se giró lentamente. Y entonces sonrió. «Por eso no funcionará». En su tacón, diseñado a medida y blindado con una carcasa de tungsteno, había un mecanismo de seguridad que solo 3 personas en la Tierra tenían autorización para activar. Levantó ligeramente el pie y golpeó el reposabrazos del asiento con el talón 1, 2, 3 veces. Clic. Todos los monitores se iluminaron con una luz blanca. Todos los dispositivos ocultos a bordo del avión, cada señal falsa, cada conexión inalámbrica no registrada, fallaron a gritos.
Phantom se arrodilló, agarrándose la oreja. La mujer del 5C maldijo y desconectó su antena. Y en la cabina, los controles volvieron a parpadear en verde, desbloqueados, recuperados. Chanel dio un paso adelante, con voz tranquila pero cortante. ¿De verdad creías que volaría sin puerta trasera? Pero justo cuando los pasajeros empezaban a vitorear y la cabina llamaba al control de tráfico aéreo, un último mensaje apareció en las pantallas, escrito en letras rojas. Buen truco, Chanel. Pero este juego tiene un movimiento más. Mira debajo del 1A. Chanel se giró lentamente, inclinada, y sacó un sobre negro pegado a la parte inferior de su asiento. En el momento en que Chanel leyó las palabras en el reverso de la foto, sus dedos se congelaron en el aire como si la tinta misma le quemara la piel, y la atmósfera dentro del vuelo 764, ya tensa por la tensión, se volvió sofocante, porque esto ya no era solo un secuestro, ni una emboscada corporativa, ni un robo biométrico de alta tecnología. Se había transformado en algo infinitamente más peligroso, más íntimo, más imparable. Esto se había convertido en una familia. María, todavía sentada en el asiento 1A, ladeó ligeramente la cabeza al notar el cambio en la expresión de su madre. Ni miedo, ni siquiera conmoción, sino un reconocimiento atormentado, la mirada de alguien que acaba de ver a un fantasma emerger del pasado con un rostro moderno. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con voz firme pero baja, como si supiera que no debía preguntar a menos que la respuesta importara más que su seguridad. Chanel no respondió al principio. En cambio, volvió a darle la vuelta a la foto, contemplando la imagen de su hija pequeña envuelta en una manta lavanda, sostenida por una mujer de largas y familiares trenzas, pómulos altos y ojos que reflejaban los suyos en color pero no en bondad, los ojos de la hermana que había arrancado de su vida hacía más de una década. Kalia. Un nombre que una vez significó calidez, ahora significaba guerra. La voz del capitán Reinhardt resonó a través del intercomunicador recién restaurado, todavía parcialmente distorsionada. Cabina segura. Tenemos el control de nuevo. Estamos desviando a JFK y descendiendo. ¿Deberíamos alertar a las autoridades federales? Pero antes de que Chanel pudiera responder, otra voz regresó, no por el intercomunicador esta vez, sino desde dentro de la cabina, a solo 2 filas de distancia. Yo no haría eso, dijo la mujer del 5C con calma, poniéndose de pie y quitándose la chaqueta con una gracia lenta y deliberada que hizo que todos los pasajeros a su alrededor retrocedieran. Debajo de la chaqueta, llevaba un elegante chaleco gris forrado con algo que brillaba casi como una armadura, pero fue lo que sostenía en su mano lo que lo cambió todo. Un pequeño dispositivo cuadrado, con una luz roja intermitente, sostenido entre 2 dedos como una pregunta capciosa, porque era una pregunta, y la respuesta podía costar vidas. Presiono esto, continuó, y todos los mecanismos de seguridad se reinician, incluyendo el disruptor de señal que su reina acaba de activar. Todos volvemos al punto de partida. Puede que usted haya construido el cielo, Sra. Langston, pero Kalia es dueña de la tormenta. Chanel salió al pasillo. Debería haber enterrado esto hace años, murmuró, más para sí misma que para nadie más, antes de alzar la voz para dirigirse a la cabina. Todos mantengan la calma, que nadie se mueva a menos que yo lo diga. María se quedó de pie, con la mirada fija entre su madre y la mujer del 5C, con el corazón latiendo con fuerza por algo que aún no entendía del todo, pero que sabía que era más grande que las personas en ese avión. No lo entiendo, dijo. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir con llevarme de vuelta? La mujer del 5C respondió antes de que Chanel pudiera hacerlo. Tu madre te mintió, dijo sonriendo. Le dice a la gente que naciste en todo esto, que te criaste en esto, pero nunca menciona de dónde vienes. ¿Quién te mantuvo con vida antes de que comprara su lugar en las salas de juntas limpias y las aerolíneas de guante blanco? La mano de Chanel tembló, pero no golpeó, no gritó, no negó, porque algunas verdades no necesitaban ser gritadas, solo necesitaban ser controladas. Te llevé, María, dijo la voz de Kalia, no desde el 5C, sino a su alrededor,
mientras su voz se filtraba por cada altavoz, cada pantalla, desde una transmisión integrada en el mismo software de vuelo que acababa de reiniciarse. Porque Chanel me traicionó. Porque me dejó en una jaula mientras construía un imperio con mi hijo en brazos. Y ahora, la llevo de vuelta. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Dennis, el sobrecargo, maldijo en voz baja. ¿Y Chanel? Exhaló por la nariz una vez, largo y frío, y luego hizo algo inesperado. Caminó directamente hacia María, se arrodilló y le susurró algo al oído. María parpadeó, luego asintió, y sin decir nada más, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un colgante. Un collar sencillo con un dije de plata que parecía una estrella, pero dentro había algo mucho más raro. Una cerradura biométrica activada por sangre, diseñada por Chanel, programada para María, y no era para presumir. María se la llevó a los labios y susurró una sola palabra: anular. Todas las pantallas se quebraron. La mujer del 5C gritó cuando el dispositivo que tenía en la mano se cortocircuitó, chispeando violentamente antes de apagarse, y en la bodega del avión se abrió un compartimento oculto, un secreto que Chanel había incorporado a su aerolínea hacía mucho tiempo, para una amenaza que nadie jamás creyó que se haría realidad. Traición familiar a 9 metros de altura, y dentro de ese compartimento, una bóveda, una terminal y un enlace satelital que podía rastrear una transmisión de voz en cualquier lugar de la Tierra. Chanel no lo dudó. Se giró hacia la cabina. Consíganme una línea directa. Voy a buscar a mi hermana. Pero justo cuando hablaba, el avión se sacudió con fuerza. Las luces parpadearon, y una nueva alerta apareció en cada pantalla. Dispositivo secundario detectado. Descenso automático bloqueado. La cara de Chanel palideció porque Kalia no solo había secuestrado un vuelo, había secuestrado el aterrizaje. Lo abrió. Dentro, una sola foto. María, de bebé, en brazos de otra persona. Alguien a quien Chanel no había visto en 12 años. Y escrito en la parte trasera con tinta roja: me delataste. Ahora la recuperaré.